Para continuar con la discusión, tiene la palabra la senadora Constanza Moreira. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Bueno, esta llamada ley de riego fue muy discutida en el Frente Amplio, fue muy discutida en el seno de la comisión, pero también fue muy discutida en la bancada del Frente Amplio y con los ministerios correspondientes. Allí el senador Garín fue el que hizo el enlace y posibilitó esta discusión con varios socios y con varios interesados, y en particular el sector que yo integro, Casa Grande, hizo muchos aportes. Pedimos modificaciones a este proyecto y por supuesto que lo vamos a votar. Esta es una política que, al generar otras condiciones para el riesgo multipredial, permite emprendimientos o infraestructura a la que se le otorgan otras facilidades para aumentar la productividad y, como dice por allí la exposición de motivos, reducir la vulnerabilidad de los sistemas productivos a eventos climáticos extremos. En particular, señor presidente, todas las observaciones que ha realizado mi sector a través de una conformación de lo que se autodenomina el Círculo Verde, que nuclea a pequeños productores agropecuarios, a agrónomos, a ecologistas, es en qué medida los aumentos de la productividad en el uso del suelo crean problemas ambientales. Así que yo básicamente lo que quiero hacer en esta exposición es llamar la atención sobre los riesgos ambientales, las externalidades ambientales de todos los procesos de crecimiento económico que involucran aumentos en la productividad. Esta es siempre una ecuación compleja. Una ley no es una ley, señor presidente, no es solo una ley, no es solo un conjunto de normativas que deben ser rigurosamente examinadas desde el punto de vista jurídico, sino que dispara una política pública, o debe disparar una política pública, y creo que cuando legislamos tenemos que estar obligados a pensar en esta política pública, a quiénes beneficia y los costos que trae aparejados. Así que uno diría, ¿a quién va dirigida esta política pública? Bueno, el senador de León fue, creo que, bastante claro diciendo, a través de este proyecto nosotros podremos facilitar el uso de agua en la agricultura familiar, pero es claro, señor presidente, que este proyecto no es para la agricultura familiar. El MGAP, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, diferencia 4 tipos de proyectos de riego: los proyectos individuales hasta 10 hectáreas y asociativos hasta 400 hectáreas para la producción familiar con impactos ambientales negativos no significativos. Un segundo tipo de proyecto de riego, que son los riegos individuales, pero de tipo empresarial, que van de 50 a 200 hectáreas con impactos ambientales muy moderados. Y luego los proyectos asociativos medianos y grandes, que tienen impactos ambientales muy significativos. Y es en el marco de esto, es a estos proyectos a quien va a beneficiar la ley de riego que hoy aprobaremos. En particular están los proyectos asociativos medianos y los proyectos asociativos con obras de almacenamiento de gran porte y embalses o reservas estratégicas que incluyen la construcción de represas de más de 15 metros de altura y zonas de riego que involucran superficies de más de 2.000 hectáreas. Es a estos proyectos, es a estos emprendimientos a quien va dirigido este proyecto, porque es en estas actividades donde el uso incentivo del agua aumenta la productividad. Creo que esto tiene que estar claro, quiénes son los beneficiarios del proyecto de riego, y es claro que en estos proyectos los impactos ambientales pueden ser significativos y que estos emprendimientos requerirán entonces un estudio de impacto ambiental complejo. Las principales modificaciones que propone el proyecto y que el senador de León repasaba hace unos minutos. Bueno, la reserva del caudal ambiental a establecer en la reglamentación, esto es muy importante la definición de caudal ambiental, justamente para prever y minimizar los costos ambientales en la modificación que entraña este proyecto. Un segundo aspecto, que es autorizar el corte de suministro de agua al usuario que incumpla el pago sin privarlo del caudal al que accedía antes de la obra. Por eso es tan importante la definición del caudal. Un aspecto sobre el que
se hizo particular hincapié entre estos integrantes del Círculo Verde de Casa Grande sobre una modificación del proyecto, es que elimina la especificación de los ministerios que deben autorizar las obras. En la ley actual está el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ganadería y el MODMA, el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente. En el proyecto que estamos votando ahora no aparece la especificación de los ministerios. Nosotros finalmente terminamos cediendo, creo yo, en este reclamo frente al argumento de que mandarlo al Poder Ejecutivo sin especificación de los ministerios facilitaba el trámite, porque creemos que puede haber contradicción entre los intereses defendidos por cada cartera y yo creo que eso es dable esperar en las democracias y las burocracias complejas del siglo XXI, que pueda haber contradicciones de intereses entre los intereses que vehiculizan las carteras, que vehiculiza el Ministerio de Ganadería, que vehiculiza el medio ambiente. No importa, nosotros tenemos un gobierno de un solo partido y eso le da homogeneidad a los proyectos, pero no deben desdeñarse las contradicciones en las visiones y preferencias expresadas por distintos ministerios y por esta razón nosotros preferíamos que los ministerios competentes estuvieran especificados en la ley. Luego, el proyecto genera un gravamen sobre los padrones que contratan el servicio de riego, permite la conducción de agua para riego por los cauces naturales, permite que los beneficios fiscales sean trasladados a los socios en proporción a su inversión, algo que también nosotros discutimos y sobre lo que conversamos densamente, diría yo, a lo largo de la discusión de este proyecto. Luego me voy a referir a esto, obliga a las sociedades y asociaciones de riego a pagar el canon establecido en el Código de Aguas una vez que el Ejecutivo lo establezca y amplía el ámbito de aplicación de los contratos de participación pública-privada a obras hidráulicas para riego. Los principales beneficiarios, los rubros en que está aprobado el aumento de productividad y rentabilidad con la incorporación del riego, señor presidente, son los de maíz, soja y marginalmente trigo. Estos rubros se llevan adelante por empresas agrícolas que concentran la propiedad y el usufructo de la tierra. Según el registro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, solo el 4% de los productores familiares tiene como principal fuente de ingreso los cultivos de cereales y oleaginosos. O sea que es un proyecto para grandes emprendimientos, es un proyecto para la agricultura del secano, porque es un proyecto que tiene como objetivo aumentar la productividad por el uso del riego en estos cultivos. Entonces, simplemente señalar los riesgos. Bueno, uno de los riesgos que se han señalado es que el proyecto puede profundizar el proceso de concentración de la tierra y el modelo sojero. Sabemos que esta discusión medioambiental está instalada en América Latina, especialmente en Brasil, en Argentina y, claro está, en Uruguay. Segundo riesgo, aumentar la presión sobre el recurso suelo y provocar contaminación de las fuentes de agua al hacer más rentable la agricultura cerealera. El Uruguay, evidentemente, ha pasado por un proceso de intensificación de la agricultura extensiva en tierra y es un proceso bastante reciente, de las últimas 2 décadas, y este proceso entraña riesgos ambientales no previstos en aquel país pradera, frontera, puerto que dio inicio al Uruguay. Aspectos ambientales. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en la propuesta del Plan Nacional de Aguas identifica como amenaza, y cito textual, documento del MODMA 2016, página 179, la intensificación agropecuaria que puede aumentar la contaminación difusa y la demanda de agua si se vuelve rentable la incorporación de riego en sistemas en que no lo era. Así que acá tenemos como amenaza la intensificación agropecuaria que puede aumentar la contaminación cuando se vuelve rentable la incorporación de riego. Esto en un contexto de incremento de la demanda de agua, sobre todo por el sector agropecuario, en escenarios de aumento del déficit hídrico.
se ve reflejado en el hecho de presentar el aumento de la demanda de agua para riego como un factor de desequilibrio entre oferta y demanda y como consecuencia de esto un obstáculo para el trabajo en el eje sustentabilidad en la calidad y cantidad de agua. Esto es un documento del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En el mismo documento se identifica como problema crítico la pérdida de calidad de los recursos hídricos, siendo una de las causas el aumento de la producción agrícola debido al uso intensivo del suelo y el aumento de la exportación a los cuerpos de agua de nutrientes, materia orgánica, partículas. También se menciona la interacción entre cambio climático, etcétera. Menciono estos aspectos ambientales que están relacionados al uso del agua, que están relacionados a la intensidad en la producción agrícola y que están relacionados con el aumento de la productividad por superficie. ¿Por qué digo esto? Porque siempre tendemos a pensar que un aumento de la productividad es bueno. Bueno, es bueno para algunas cosas, pero tiene su lado oscuro, tiene su contraparte negativa, tiene su externalidad ambiental negativa que la ley y nosotros tenemos que preverlo. Entre los aspectos sociales que es necesario tomar en cuenta como riesgos, no del proyecto en sí, sino de las consecuencias que dispara desde el punto de vista de una política pública, es quién va a participar en la planificación, gestión y control del uso del agua. Nos parece que los usuarios y la sociedad civil, se habló aquí del artículo 47, están previstas las comisiones de cuenca, los consejos regionales, pero las opiniones de la sociedad civil no tienen carácter vinculante. No creo, señor presidente, que haya manera de tratar los problemas del medio ambiente a través de tecnoburocracias o el Estado sin participación de la sociedad civil, sin participación de los afectados, sin participación de las comunidades locales. Creo que ese es el modelo al que tenemos que tender a apuntar. He mencionado los beneficiarios del proyecto, los aspectos ambientales comprometibles del proyecto y, bueno, se nos dice que las sociedades agrarias de riego no han dado resultado y que el objetivo del proyecto es generar incentivos y generar incentivos vinculados a la rentabilidad del proyecto, porque ya sabemos que las empresas se guían por los principios de rentabilidad, seguramente tendrán otros emprendimientos más rentables, pero estamos generando incentivos para que estas empresas inviertan en el riego. Como Casa Grande hemos planteado varias modificaciones, algunas de las cuales fueron comprendidas en la redacción actual. La primera, la más importante, fue mencionado a lo largo de toda esta discusión, es que con la ley de riego se ejecutara el Plan Nacional de Agua. Nosotros teníamos la pretensión de que las dos cosas, de alguna manera, condicionar la aprobación de la ley de riego a la ejecución del Plan Nacional de Agua y que se instrumente el canon del agua para su uso intensivo. Entonces, allí en variadas conversaciones que hemos tenido, sobre todo con la ministra Eneida de León y con el director nacional de Medio Ambiente, Nario, hay un compromiso firme, creo yo, de esta cartera en relación al Plan Nacional de Aguas y en relación al cobro del canon del agua. El argumento en el que se basa la necesidad de juntar la ley de riego o aprovechar la ley de riego para ejecutar el Plan Nacional de Aguas es que un fomento al incremento de esta actividad acelerará un proceso de intensificación agrícola sin que nosotros tengamos una estructura de control previa que pueda regularlo, ni los recursos asignados a ese control en suficiente medida como para que estas regulaciones funcionen y funcionen bien. En particular, establecer con la participación de los actores involucrados el caudal ambiental, las cartas actualizadas de vulnerabilidad de acuíferos o cursos de agua y los mecanismos institucionales abiertos y flexibles que permitan un control social de la actividad productiva que el Estado busca promover. Estas cosas, señor presidente, estuvieron en la discusión. Hemos sido convencidos por la ministra de que efectivamente todo este proceso se pone en marcha. El Plan Nacional de Aguas, la Ley de Riego modificada y la reglamentación del canon del agua, que quiero aclarar que tenemos una primera ley de canon del agua, la 14.859 del 78, y una segunda ley, la 18.610 de 2009. Digo esto a propósito de que he escuchado alguna
algún comentario por la prensa, como el canon del agua. El canon del agua es una ley que lo único que exige es una reglamentación y un decreto asociado, ya está votada, se le dieron fines específicos en la ley del 2009, eso está en nuestro ordenamiento jurídico, hay que implementarlo adecuadamente. Bien, el segundo aspecto, la segunda modificación, ya la expliqué, es mantener el nombre de los ministerios, pensando que las burocracias públicas pueden tener versiones contradictorias a partir de los intereses con los que cada burocracia tiene que interactuar. Los intereses de los sectores agropecuarios, señor presidente, siempre están muy bien representados, muy bien jerarquizados. Hay varias asociaciones. Los intereses del medio ambiente no. En algunas constituciones de América Latina se le dio a la naturaleza el estatuto de persona jurídica para que se pudiera defender los derechos de naturaleza como se defienden los derechos de cualquier grupo de interés, especialmente si los grupos de interés tienen una base económica. Es como los derechos, señor presidente. Los intereses del medio ambiente son intereses difusos y nunca hay un grupo suficientemente consolidado y fuerte que los defienda. Por eso nuestro deber como legisladores es ser nosotros también defensores de los derechos de la naturaleza, pensando que con esto somos solidarios con lo que le legamos a las generaciones futuras. En tercer lugar, cuestionamos eliminar el traslado de beneficios fiscales de las sociedades de riego a sus socios porque excede lo previsto en la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, Ley 16.906. En cuarto lugar, pedimos condicionar las modificaciones propuestas en esta ley a la reglamentación del canon del agua. Y finalmente, señor presidente, insistimos mucho en las relaciones entre ecosistema y agua, que se vuelven cada vez más complejas, por un lado como resultado del cambio climático a nivel global y por otro lado como resultado de la intensificación de la actividad agrícola en Uruguay en las últimas décadas. Entre las amenazas detectadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el tema variabilidad y cambio climático, listo solo alguna, a los efectos de que quede constancia de esto. Variabilidad y cambio climático, el MODMA incluye un FODA, fortalezas, oportunidades, desafíos y no recuerdo la A, donde dice amenazas, que es de la que voy a hablar justamente, amenazas. En el FODA de variabilidad y cambio climático, el MODMA dice, entre las amenazas detectadas menciono nada más que 3. A. Incremento de la demanda de agua por el sector agropecuario con escenarios de aumento del déficit hídrico. Primera amenaza detectada. Segunda, intensificación agropecuaria debido a cambios en la estructura de precios que puede aumentar la contaminación difusa y la demanda de agua aún en escenarios de condiciones climáticas estacionarias si se vuelve rentable la incorporación de riego en sistemas en que no lo era. C. Aumento en el número de regiones, tramos de cursos de agua en que la oferta de agua para tomas directas está ya saturada con las autorizaciones existentes, lo cual inhabilita a satisfacer el crecimiento de la demanda bajo esta modalidad, obligando a pensar en otras alternativas. Se listan muchas amenazas vinculadas al tema del agua en este ensayo sobre las fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas, este ensayo FODA realizado por el Ministerio. En el marco de las actividades de la Comisión de Programa del Frente Amplio realizado el 29 de junio pasado, una mesa que examinó los problemas de desarrollo a largo plazo, en la cual estuvieron presentes Judith Sutz, Lucía Pitaluga, Luis Bértola y Ramón Méndez, sentó las bases para que nuestra discusión sobre el modelo de crecimiento sea un poquito distinta a la que venimos dando también y sobre todo nosotros por izquierda en la última década. ¿Qué dicen estos intelectuales, estos académicos, estos políticos? Hubo un tiempo que creíamos que con incentivar el crecimiento alcanzaba, dicen, y para eso mejoramos las condiciones técnicas, humanas y de capital para la producción,
Creo que es lo que hizo el Frente Amplio en los últimos 12 años. Mejoramiento de las condiciones técnicas, humanas y de capital para la producción. Pero esta producción fue determinada por el modelo de acumulación anterior, por el modelo de acumulación dominante, que es agroexportador con un poco de logística, turismo y servicios. Por redondearlo en una expresión que en realidad le corresponde al entonces presidente Mujica cuando el 1 de marzo hizo su alocución a la Asamblea General. Dijo, el Uruguay es eso, es agroexportador con logística, turismo y servicios. Ese modelo de producción alcanzaba ¿para qué? Bueno, para obtener los recursos necesarios para luego distribuir, para generar políticas sociales, para tener un gasto en salud y educación por el cual pudiéramos brindarle los servicios básicos a todo el mundo. Pero dicen Sutz, Pitaluga, Bertola y Méndez, después nos dimos cuenta que el modo de crecimiento generaba desigualdades que jamás podrían ser superadas con los restos fiscales que nos dejaba el crecimiento. Porque ¿cuánto crecimiento se precisa? ¿Cuánto? Es una carrera ciega hacia adelante. Bertola dijo, Luis Bertola, el propio sistema capitalista nos obliga a crecer con dumping fiscal. Me encantó la expresión. Dumping fiscal. Todo el tiempo generamos exoneraciones fiscales para las grandes transnacionales. Porque si no, no recibimos la inversión externa directa. Y están todos los países compitiendo en el mundo por inversión externa directa. Así que nosotros tenemos cada vez que prometer mejores condiciones y ser cada vez más generosos con los beneficios fiscales, con las contrapartes de infraestructura, etc. En tercer lugar, el modo de producción se automatiza, prescinde del empleo. Ramón Méndez allí dio un dato terrible. En los próximos 30 años, el 50% de los empleos que existen, del trabajo que existe, ya no se va a necesitar. Y no van a alcanzar millones de Uruguay trabaja para darle ingreso a los expulsados por el mercado de trabajo. Ahora se incluyen en esto los costos ambientales, las externalidades sociales y ambientales del modo de producción. Estas externalidades pueden ser superiores a los beneficios que nos dejan. Yo creo que los costos ambientales deben ser internalizados como costos en cada plan, programa o proyecto que cuente con la autorización y el impulso del Estado. Termino con algo que dijo Judith Sutz. Dijo, pensar el desarrollo exige también una visión normativa y yo voy a empezar por ahí. Importa definir lo que hay que hacer, pero también lo que no hay que hacer. Tendemos a pensar el desarrollo como lo que hay que hacer y no tendemos a pensarlo como lo que no hay que hacer o debe ser a toda costa evitado. Y pensar el desarrollo exige una visión normativa en la que no comprometamos los recursos de las generaciones futuras. Señor presidente, creo que las problemáticas ambientales llaman a la solidaridad con las generaciones futuras como ningún otro aspecto de la política llama. Así que toda mi exposición fue para decir, ojo, la ley de riego puede ser muy buena para aumentar la productividad en los grandes emprendimientos agrícolas, pero todo esto siempre tiene costos ambientales. El crecimiento tiene externalidades ambientales, el aumento de la productividad tiene costos ambientales y qué decir sobre el uso intensivo de la tierra. En función de esto hemos hecho las modificaciones que hicimos, algunas fueron recogidas, otras no. Mi misión acá, como banca verde, es alertar y alertar. Gracias.